Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Hoy vamos a recordar algunos apartes inolvidables en la vida del futbolista fallecido Diego Armando Maradona. El Nápoles fue el club del calcio italiano con el cual Maradona demostró que era el por entonces mejor jugador de fútbol del mundo. Nápoles fue esa ciudad del sur de Italia que acogió con un inmenso fervor la llegada del astro argentino. Maradona venía de haber jugado 2 años con el Barcelona, donde pese a las grandes expectativas no pudo brillar por su fútbol. Durante los cortos 2 años en el club catalán tuvo fuertes peleas con jugadores, árbitros y técnicos que le valieron lesiones, expulsiones y sanciones. Agotadas las directivas del Barcelona, decidieron en 1984 ceder al Nápoles el pase de Maradona por 7.5 millones de euros. Un equipo modesto que hasta la fecha no había ganado nada importante en su historia. Parecía el final de Maradona. El Nápoles era un club sin palmarés, sin prestigio internacional, pero particularmente fue el club en el cual Maradona potenciaría su lucha social. Según el cineasta Emir Kusturica, si Maradona no hubiera sido futbolista, habría sido revolucionario. No por azar tenía tatuado a Fidel Castro en su pierna y al Che Guevara en su brazo. Amaba la Cuba de Fidel, despotricaba de Bush en Estados Unidos y apoyaba a los gobiernos de izquierda latinoamericanos. En Argentina prefirió jugar en el Boca Juniors antes que en el River Plate, que pagaba más. En cuanto al Nápoles, Maradona sentenció ante la prensa que en Italia no había un racismo por el color de piel, sino el ejercido por los ricos del norte contra los pobres del sur. En los años 80, el fútbol italiano era de los más importantes del mundo, pero los equipos que siempre figuraban eran los del norte del país, la Juventus, el Milan, el Inter, el Torino. Cuando Maradona públicamente resarció al Nápoles de una presunta discriminación del norte del país, la ciudad se agolpó a tomarlo por héroe. Y el romance entre el club y el astro se consagró en noviembre de 1985, cuando por un gol aparentemente imposible de hacer, Maradona sentenció a la Juventus de Michel Platini. Se trataba del equipo más poderoso de Italia y uno de los más importantes de Europa. Al ganarle por ese tanto de Maradona en una cancha mojada y con barro, el Estadio San Paolo se volvió loco, hilarante. Mientras Maradona hacía soñar a los napolitanos con que su equipo llegara a la cima del fútbol italiano, en México comenzaba la Copa Mundo de 1986. Luego de haber superado la primera ronda de partidos, llegaría el encuentro más icónico y recordado en la historia de Maradona como futbolista. Argentina se medía contra Inglaterra en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Este partido cargaba un enorme simbolismo. Hacía 4 años que la Inglaterra de Margaret Thatcher había derrotado aplastantemente en una guerra a los argentinos en las islas de las Malvinas. De manera que Maradona fungió en aquel partido como un nuevo héroe. Se trataba de una revancha, así que en el minuto 51 del partido anotó un controvertido gol luego de disputar en el aire una pelota con el arquero inglés Peter Shilton e impactar la pelota con su puño izquierdo, haciendo creer que había sido un golpe de cabeza. Aquel tanto quedó bautizado como la mano de Dios, luego de que Maradona dijera que no era él quien la había tocado, sino el propio Dios. El segundo gol que Maradona convirtió en aquel encuentro fue catalogado años después como el gol del siglo, en referencia al mejor gol en la historia de los mundiales. Maradona se adueñó del balón desde su propia cancha, rápidamente emprendió camino hacia la cancha rival, eludiendo a 5 jugadores para finalmente birlar al portero y marcar agónicamente un tanto histórico. Con la victoria 2-1 sobre Inglaterra, Argentina pasó a semifinales en donde venció a Bélgica para luego coronarse campeona al vencer a la República de Alemania Federal. Viniendo de ser el campeón del mundo, Maradona se había convertido en una celebridad mundial. Los napolitanos creían tener en su ciudad al mejor jugador de fútbol del planeta y sus esperanzas estaban puestas en que el Nápoles lograra resultar campeón de la Liga Italiana. El 10 de mayo de 1987, con más de 90.000 almas clamando la hazaña de su equipo, Maradona fungió como el glorioso héroe de aquella ciudad del sur de Italia. Nápoles había logrado el primer scudetto de su historia. 3 años después, en 1990,
El Nápoles, que también había fichado al brasileño Careca, ganó un segundo Scudetto y la Supercopa de Italia. En síntesis, durante los 7 años de Maradona en el Nápoles, el equipo ganó 2 Scudettos o ligas, una Copa y una Supercopa de Italia y la Copa de la UEFA, un palmarés que catapultó a Maradona en la cima de los más grandes. Su gloria en el Nápoles no pudo repetirse con la camiseta de su selección luego de la derrota de Argentina ante los alemanes en la final de la Copa Mundo de Italia 90. Con lágrimas de frustración, Maradona comenzaba una década de los 90 mucho menos prometedora que la de los 80. El consumo excesivo de drogas, las fiestas y los escándalos personales empañaron una parte de su vida. En 1991, ante una prueba de antidoping, fue sancionado por la FIFA a 15 meses por fuera de las canchas. Y así, Maradona salió por la puerta de atrás del Nápoles, sin siquiera despedirse. Sin embargo, el Nápoles y los napolitanos lo perdonaron, y en el corazón de la ciudad quedó la gloria de aquellos 7 años. Desde entonces, Nápoles fue Maradona, y Maradona también fue el Nápoles. Así llegamos al final. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.